Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta un programa más hacia la intimidad con Dios. Un programa de edificación y de mucha bendición con el evangelista y predicador Linder Fuentes. Comenzamos. Muy buenos días, saludos y bendiciones en esta hermosa y preciosa mañana de sábado. Una mañana bendecidos, fortalecidos en el Señor. Creo que el Señor ha sido bueno. Creo que estamos empezando, un mes muy trascendental, muy bendecido para muchos. Ahora oraba por la madrugada y le pedía al Señor que para muchos es un mes de mucha alegría, para otros que están pasando procesos muy difíciles, son momentos de tristeza. Otros que perdieron un ser querido también están pasando una transición de dolencia, de mucha tristeza en su corazón. Y podrán decir, es un mes para gozarse, para alegrarse, para hacer muchas cosas, pero no todo el mundo está tal vez en el mismo plano, pasando igual momento que otro. Creo que al estar en un mundo, unos están sonriendo, otros están llorando, otros están tristes, otros están esperando una buena noticia, otros les llegó una mala noticia. Creo que son tantas cosas, por eso nosotros como servidores, hijos de Dios, debemos de estar orando por esas personas que están pasando por procesos difíciles, procesos que marcan, que trascienden una vida y que muchas veces queda marcado el corazón. Pero yo creo que es también un mes para poderle también darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en este tiempo, en este 2024. Creo que ha sido un mes donde podemos decir que en mi persona sí he pasado muchos procesos difíciles, pero me alegro y me gozo también porque todo eso me ha permitido ser fortalecido en la fe. Así es que se desarrolla la fe en pruebas, en momentos inesperados. Así se desarrolla el carácter también como hijos de Dios. Y eso es lo que Dios hace también, permite ciertas cosas para preparar y para desarrollar nuestra fe y nuestro carácter. Y no hay otra forma que podamos nosotros levantarnos y seguir este destino, este rumbo en el cual Dios nos ha permitido ser parte, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que trasciende, dice, todo pasará, dice la palabra, pero mi palabra no pasará. Lo que quiere decir es que no pasará hasta que sea cumplida, hasta que sea establecida, hasta que sea impartida y que dé un impacto en el ser humano, en todo lo que conlleva al ser humano. La palabra tiene que haber ese impacto en el corazón y en la vida del ser humano. Esta mañana queremos compartir una palabra. Le pido al Señor
que la tome con agrado, con humildad, ya que esta palabra es una palabra que a muchos tal vez les gusta, les agrada, a otros no les gusta, porque es una palabra que nos instruye y nos llama a la corrección y a poder entendernos a nosotros cuál es nuestro destino, para qué fue que Dios nos formó, qué pasó con el ser humano, con el tiempo, y qué lo llevó al hombre a separarse de Dios. ¿Y qué hace Dios en el tiempo para volver a establecer una comunión con el hombre? Esta palabra creo que para mí la he estado leyendo y es una palabra que toca mi vida, toca mi ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, porque eso es lo que hace la palabra. Penetra, como dice la Biblia, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y quiero esta mañana que me acompaña a poder entender esta palabra tan maravillosa. Y en su programa Hacia la Intimidad con Dios, el tema es salvación por gracia. Creo que en muchas plataformas, en otros lugares la hemos compartido, pero nunca la palabra está de más. Creo que la palabra es el alimento, es lo que nos nutre espiritualmente, es la que nos mantiene direccionados en nuestra vida y en nuestro diario caminar, en esta senda tan maravillosa que son los caminos del Señor, los caminos de la verdad, esa verdad que nos permite expresarnos con libertad en una esencia del Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos afirma diariamente. Pues la Biblia dice, y el Espíritu Santo de Dios les hará entender cómo deben de conducirse, les enseñará cómo deben de hablar, cómo será su comportamiento. Esta mañana le doy gracias a Dios por esta palabra, la salvación por gracia. Dice así esta mañana, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me honra compartir esta palabra porque ha tocado mi corazón. El mismo día que el hombre desobedeció, como nos relata la Biblia en Génesis, el hombre perdió su conexión con Dios. El hombre perdió su espíritu por desobediencia, transfiriendo así todo el gobierno, dice, autoridad, dominio y poder de la creación al enemigo de Dios. En el momento que el hombre erra en su comunión con Dios, errar es fallar, errar es perder esa comunión con Dios. En ese momento el mismo hombre le da potestad y autoridad al enemigo sobre su vida. Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La muerte se introdujo por primera vez en el género humano a causa del pecado original. El hombre nace y se desarrolla con cuerpo, alma, pero dice la Biblia, sin espíritu, o sea, muerto espiritualmente. Podemos ver cuál es la condición del humano luego de la caída de Adán y Eva. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el hombre es concebido y nace en pecado hasta el día de hoy, porque nace, dice la palabra, sin espíritu. Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dios siempre deseó tener comunión con el hombre, por eso diseñó e implementó un plan de redención para volver a establecer una conexión directa con su máxima creación. La redención del hombre se basó en la obediencia amorosa y la creencia perfecta del Señor Jesucristo, la cual se denomina la fe de Jesucristo. Dios esperó por muchos años para poder redimir al hombre. Dios ideó el plan de redención inmediatamente después de la caída, pero tuvo que esperar, dice la palabra.
a un hombre que por su libre voluntad decidiera creer para llevarlo a cabo, y este hombre fue Jesucristo. Por la desobediencia de Adán, todos nacemos pecadores. Por la obediencia de Jesucristo, todos podemos ser justos. Y este fue el plan perfecto de redención. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, dice la palabra, para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo fue un hombre que podía ser recibido, entendido y aceptado por cualquier hombre. Hoy no está en la tierra, pero podemos aceptar a Jesucristo como Redentor por medio de creer lo que Dios dice en su palabra. La fe de Jesucristo, que fue en su creencia perfecta la voluntad de Dios, es el puente que puede unir al hombre con Dios y como logro espiritual nos permite. Una de las cosas que sucede con la entrega de Cristo en la cruz es que comenzamos nosotros nuevamente a ser partícipes de la justicia. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los hombres y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Wow. Entonces, lo que dice la palabra de Dios es que nosotros, usted y yo, antes nacemos en pecado porque el hombre pierde la condición y se separa del Espíritu de Jehová. Al no estar el Espíritu de Dios, el cual santifica y justifica todo medio del hombre, entonces el hombre nace en pecado. Pero lo que me encanta a mí, y es a lo que voy a este tema, es que Dios vuelve nuevamente, espera un tiempo y vuelve nuevamente a querer a tener a relación con el hombre, a tener esa intimidad que tenía con el primer hombre, a tener esa comunión íntima. Y entonces ahí es donde aparece Cristo y es donde usted y yo esta mañana somos parte de esa gracia maravillosa. Es esa gracia que nos permite esta mañana a nosotros tener ese privilegio, porque es un privilegio. Nosotros cuando estábamos apartados, dice la palabra, destituidos del reino de Dios, porque nuestra condición no nos permitía ser parte de eso santo y puro que era el Señor. Pero Jesucristo viene en representación del hombre. Así como Adán peca y nos condena, así Cristo se entrega y trae salvación a nuestra vida. Al no recibir a Cristo y nosotros, permitir en nosotros esa negación a nosotros y que Cristo sea en nosotros, nos perdemos la oportunidad de ser parte de ese reino. Pero ¿qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Por qué el hombre hoy en día no puede disfrutar eso tan maravilloso que se llama gracia? ¿Por qué el hombre no puede ser parte de esto que es eterno? Porque el hombre, al no conocer, al no entender, al no percibir las cosas espirituales, el hombre se deja llevar por las cosas naturales y ahí es donde influye lo emocional. Porque todas las decisiones que el hombre toma, la toma por emoción y no porque pueda percibir espiritualmente. Pues todo lo que hace, lo hace por lo que ve. Mientras el hombre que se deja guiar por el Espíritu, todo lo que hace, lo hace por dirección y por revelación del Espíritu. Porque el Espíritu Santo, al conocer todo, que la Biblia dice, que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, estamos hablando del Espíritu de Jehová. Él tiene conocimiento de todas las cosas.
al nosotros ser direccionados por este Espíritu, entonces nuestra vida, nuestras decisiones y todo lo que hagamos será siempre en una dirección de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nuestro destino será maravilloso. Nuestro tiempo, nuestro terminar en esta tierra será extraordinario, como todos esos hombres que vemos, como vemos a un Pablo. Para unos dirían, ¿cómo si Pablo murió decapitado, si le cortaron la cabeza? Es que no estoy hablando de cosas naturales que se vieron. Estoy hablando del impacto espiritual y de lo que portaba Pablo en su vida. Este Pablo, dice la palabra de Dios, que vivía continuamente negándose para que ese Jesucristo se revelara continuamente en su vida. Vivía una gloria espiritual. Pero ¿cómo puedo entender si no conozco? ¿Cómo podemos nosotros percibir eso tan maravilloso que es eterno? Pablo dice, lo primero que sucede con el hombre natural al tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios es esto. Y a esto voy, a este tema. Porque el ser humano, el peor enemigo del hombre en estos tiempos, permítame decirle que es el afán. El peor enemigo que está llevando al hombre a un caos, a un destino terrible, inconfuso, sin dirección, es el afán. Y el afán se produce por falta de conocimiento, por carencia de conocimiento. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros nos encontramos con Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y este Dios, al nosotros entrar en esta condición espiritual, con este Dios maravilloso, nos da algo que necesita el ser humano, y es paz. Pero ¿cómo puedo entender la paz y cómo puedo tener conocimiento de ella si no tengo revelación del Espíritu Santo? Y eso fue lo que perdió el hombre. El hombre perdió la conexión del Espíritu de Jehová y por ende su vida es direccionada simplemente por la emoción. Y la emoción es una de las expresiones de la carne, de lo natural, de lo perecedero, de lo cotidiano diario de esta vida. Pero Dios nos ofrece más allá de eso. Nos ofrece, por eso está el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuánto nosotros pedimos al Espíritu Santo? En una fecha donde la gente y el ser humano está haciendo tantos planes, está haciendo tantas cosas, y haré esto y haré aquello y me reuniré con tal persona. Pero te has puesto a pensar, ya tú determinaste, ya tú le pediste a Dios que te muestre el plan de Él para tu vida. Porque la Biblia dice que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Pero es que siempre el ser humano, al no estar el Espíritu Santo en él, va a pedir todo lo contrario que Dios quiere entregarle al ser humano. Y la Biblia sigue diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. El afán, lo primero que causa el afán, causa mucho daño en la vida de una persona. Esa sensación de querer controlar todo y sentir estrés cuando las cosas se salen de nuestras manos puede afectar la paz, fíjate que cómo influye, que ya no solo es en el cuerpo del ser humano, sino que el afán, al no estar el Espíritu Santo, produce ansiedad, produce desespero, produce desconformidad en el ser humano. Y entonces esto comienza a producir ciertas enfermedades. La mayoría de las enfermedades que el ser humano padece es por la ansiedad y por el afán. La mayoría, porque cuando usted no tiene control ni tiene estabilidad en su vida, en su cuerpo, lo primero, y un doctor se lo va a decir, lo primero que afecta es tu sistema nervioso central. Y cuando tu sistema nervioso central comienza a no tener ese control y tener esa afirmación dentro de ti, comienza a afectar tus órganos del cuerpo, comienza a acelerar la presión, comienza a haber un descontrol terrible en el ser humano.
Y fíjate que la mayoría de esas cosas vienen a producir enfermedades terribles. Terribles. La mayoría de las enfermedades vienen por eso. Por la ansiedad, por la desesperación, por ese afán de querer controlar todo y de tener las cosas para hoy. Pero ¿qué pasa con eso y por qué sucede esto? Porque el hombre necesita tener algo para sentirse bien. Al no estar el Espíritu Santo y no tener esa revelación de Cristo, que es el que lo completa y lo llena todo en nuestra vida, el hombre siempre va a vivir afanado y siempre va a querer tener algo para sentirse bien. Pero esto no se llena con cosas materiales, porque es un asunto espiritual y que solamente le puede suceder si el Espíritu Santo es atesorado en nuestro ser interior. Porque el Espíritu Santo lo que nos hace es revelar ese reino que Jesucristo nos vino a mostrar. Y el reino de Dios, dice Cristo, no es comida, no es bebida, no son ropas. Esa autoridad es carácter, es dominio propio. Y el dominio propio es lo que nosotros necesitamos. Tener dominio para no dejarnos de llevar o influenciar por cosas de este mundo. Porque el ser humano todo lo quiere ya. El afán te quita, te debilita. El afán te produce enfermedades. El afán te produce en el cuerpo físico, mental, en todo tu ser. Pero dice la palabra de Dios que todo esto es una muestra de falta de confianza y de conocimiento de Él. El Espíritu Santo no desea que llevemos esa carga, más bien Él se glorifica en cualquier situación. Un verdadero seguidor, un verdadero hijo de Dios no debería vivir angustiado, ya que esa es muestra de debilidad y falta de conocimiento. La clave para librarse de todas esas cosas es poder tener conocimiento. Pero ¿qué sucede cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo? Lo primero que sucede en nuestras vidas, para que entienda todo esto que estamos hablando esta mañana, lo primero que sucede cuando el Espíritu Santo nos visita es el desapego por las cosas materiales y por las cosas temporales. ¿Qué es el desapego? El desapego es aquello que te sirve porque la gente confirma su confianza y su estabilidad y todo su ser completo en las cosas materiales. Pone su confianza. Porque cuando el hombre pierde algo, pierde algo material, realmente se siente triste, se siente que algo le falta. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo es el que llena y completa todas estas cosas. Hay un hombre en la palabra y no me canso de hablar de él. Lo primero que sucede que el Espíritu Santo te visita es que hay un desapego por las cosas materiales, por las cosas temporales. Y lo segundo que te sucede es un apego por las cosas eternas, por las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque Pablo lo experimentó. Y Pablo dice en su palabra, la Biblia dice en Filipenses 8:22, pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Eso es lo que sucede. Un encuentro con el Espíritu Santo, lo primero que sucede es un desapego por las cosas materiales y por las cosas temporales. Y te produce en ti un apego por las cosas eternas, por las cosas espirituales. Este Pablo, que para muchos no era que caminaba por encima de las aguas, caminaba siempre con el agua al cuello, siempre perseguido, golpeado por tantas cosas. Lo mordió una serpiente, lo apedrearon tantas veces y uno parece que dice, wow, este Pablo lo que sucedió fue que su vida era un caos. No, su vida espiritual era una firme, fuerte, robusta, era una vida espiritual la que llevaba este hombre. Y todo esto
Porque nosotros hemos perdido eso tan maravilloso. No hemos entendido qué es la gracia. No hemos entendido qué es realmente vivir en Cristo Jesús de Nazaret. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Él nos vino a entregar Cristo a nosotros. Es eso, cosas eternas, cosas maravillosas. Nosotros sufrimos en este tiempo, dice Pablo, Hechos 16:29, donde dice la palabra que el carcelero le pregunta a Pablo qué hacer para obtener vida eterna. Fíjate que el mismo que lo tenía preso, que lo cuidaba, dice que le pregunta, ¿cómo es esto? El hombre que está libre le pregunta al hombre que supuestamente, visualmente estaba en la cárcel, ¿qué debía hacer para tener esa vida eterna? Porque este carcelero experimentó en Pablo, en su vida, en su carácter, en todo, que este hombre vivía en gloria. Para otros dirían, ¿cómo es este hombre en la cárcel? ¿Cómo es que alguien vive en gloria si está en la cárcel? Pero ¿cómo este carcelero experimenta que este Pablo sí estaba viviendo en gloria? Estaba disfrutando esa gracia en Cristo Jesús de Nazaret. Y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser un hijo de Dios? ¿Qué debo hacer, Pablo le dice, para ser como tú? Yo estoy libre, tú estás en la cárcel, pero quiero ser como tú, le dice. Quiero tener esa experiencia. Dice que él entonces, dice, pidiendo, el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué hacer para obtener vida eterna? Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, oiga de esto, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con todo en su casa por haber creído a Dios. Este es el nuevo nacimiento, es una experiencia. Gracias a la obediencia amorosa de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Así como para ese carcelero, hace casi 2000 años, lo mismo es cierto para usted y para mí, y para cualquiera ahora, si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos. La verdad sigue siendo la verdad. No hay sombra de variación en la palabra, porque es que muchas personas a lo largo de este tiempo le han quitado y otros le han puesto para volver la palabra a una conveniencia para vivirla tranquilamente, pero no. La palabra que determina un tiempo nuevo para nuestras vidas cuando la hacemos nuestra y caminamos a través de ella. Es esa palabra que nos cambia, que nos transforma, que hace de nosotros mejores que ayer cada día, que hace de nosotros una expresión de ese Cristo maravilloso. Este Pablo hablándole de un Dios maravilloso al mismo que lo había encarcelado. Este Pablo no teniendo rencor, no teniendo odio, pero que había experimentado qué es vivir en la gracia, qué es experimentar esta nueva gracia, qué es no ser parte del afán, qué es no ser parte del desespero, y ser parte de algo que te produce paz, que te produce gozo, que te produce firmeza, pero sobre todo te produce seguridad. Te produce seguridad, porque al tener conocimiento para dónde va direccionada tu vida, lo que hay en tu corazón es seguridad. Es seguridad, porque eso es lo que dice la palabra. El afán te lleva a producir temor. Y la Biblia dice que el temor al hombre le pondrá lazo, mas el que confía y conoce a Jehová vivirá tranquilo. Eso dice la palabra. Pero ¿cómo puedo conocer a un Dios si no pido por esa presencia de su Espíritu?
¿Cómo puedo yo ser parte de eso eterno si estoy más emocionado por las cosas temporales que las cosas eternas? ¿Cómo Dios me puede hacer parte? ¿Cómo es que nosotros nos imaginamos tanto en que vamos para tal lugar, pero no nos comportamos como si fuésemos para ese lugar? Casi siempre hacemos todas las cosas para esto temporal, para el ya, para el hoy, porque si no lo hago, ¿y qué pasará? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué voy a hacer si no hago esto? Si la Biblia dice que Él nos da a nosotros lo que necesitamos. Pero ¿cuántos de nosotros somos tan necios para pedirle al Señor siempre lo que queremos? Porque en mi pensar creo que me merezco tanto. Porque así son los temas de hoy en día. Te mereces tanto porque es esto y esto. Nosotros no nos merecíamos nada. Él dio su vida por nosotros. Dios no necesita demostrarnos amor. Él ya nos demostró amor a través de su Hijo. Y este regalo tan preciado de entregarnos esas cosas eternas, eso es para glorificar, eso es para darle gloria, eso es para exaltar el nombre de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. La verdad sigue siendo la verdad. La hayamos escuchado antes o no. Cada persona necesita ir al Señor en oración y a la palabra de Dios con honestidad para ver lo que realmente dice y así tener la oportunidad de creer. La palabra de Dios nos muestra cómo ser salvos, lo que tenemos cuando somos salvos y dónde pasaremos, dice la palabra, la eternidad. Por lo cual, si este es su día y esta es su oportunidad. Vivimos tiempos donde el afán, donde el corre y corre, donde lo que soy de acuerdo a lo que tengo, eso es tremendo. Soy de acuerdo a lo que tengo. Y vivimos en esos tiempos y lo seguimos afirmando, donde le damos valor al envase y no al contenido. Por eso es que el hombre desprecia la palabra, porque la palabra como lo corrige, desprecia, y la corrección es tan necesaria, porque es la esencia verdadera de nuestra vida, es lo que nos identifica a nosotros la palabra. La palabra fue creada porque somos creación de Dios. Y Dios permite la inspiración de la palabra para que el hombre se pueda alinear conforme a su voluntad. Al no recibir la palabra, me estoy perdiendo de eso tan valioso, eso eterno. Estoy perdiéndome de algo tan maravilloso que es esa experiencia de Cristo en mi vida. Vivimos tiempos y es un mes donde les decía al principio, es un mes donde la gente anda acelerada. Ahora mismo veníamos por ahí en el carro y eso es tremendo. La gente anda en un pensamiento del yo, de lo quiero ya, de lo necesito, porque si no lo tengo, entonces no seré feliz. En un faltante en el corazón del hombre, tan terrible. Y saber que es tan sencillo para sentirse completo y para sentirse lleno y para sentirse en esa plenitud, que solamente es aceptar a Cristo Jesús de Nazaret como nuestro Señor y Salvador. Y automáticamente impactará tu vida, porque lo primero que Él te revela a través de su Espíritu es la paz. ¿Y cuánta gente necesita paz? Lo segundo que te revela es el gozo. ¿Y cuánta gente necesita sentir ese gozo? Lo tercero que te revela es seguridad. ¿Y cuánta gente necesita seguridad en este tiempo? Porque la gente anda ahí, pero andan con miedo, andan con temor, andan en ese afán, andan en tantas cosas que más bien los privan de poder experimentar eso tan maravilloso que se llama gracia. Es en la gracia. Es esa gracia, es ese regalo tan maravilloso en el cual usted y yo debemos de buscarlo, porque fue para nosotros, fue para usted, mi amado oyente, fue para usted, no es para nadie más. Es un regalo que debemos de recibirlo. Estamos tan afanados en recibir regalos que son perecederos, pero nos negamos la oportunidad de tener el regalo que es eterno.
que es la salvación, que es ser parte de esto tan maravilloso que se llama eternidad. Y el Espíritu Santo quiere ser tu amigo. Y el Espíritu Santo anhela celosamente, dice la palabra. Anhela tener intimidad contigo para que pueda revelarte, para que te llene de todo conocimiento, para que te dé ese alumbramiento que necesitas en tu vida. Hay tantas personas, puedo verlo, los mensajes que llegan a mi número, a través del Messenger, gente tan necesitada de que hay mucha inseguridad, que hay muchas preguntas, que hay muchos ¿y por qué? Hay muchos ¿y qué pasa? ¿Y por qué a mí? Pero en la Biblia no siempre encontramos que los que aman a Dios, dice la palabra, los que aman a Dios, esto es, dice la palabra de Dios, es a los que caminan conforme al propósito de Dios. Pero ¿cómo voy a poder caminar conforme al propósito de Dios si no le conozco? ¿Y cómo le voy a conocer si no pido por el Espíritu Santo, el cual revela todas las cosas? Que a los que aman a Dios, dice, esto es para los que caminan conforme a su propósito. Todas, dice la palabra de Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. Hay cosas que están pasando en tu vida que no las vas a entender. Humanamente es imposible. El mismo Job lo experimentó. El mismo Job decía, mejor no hubiese nacido, mejor me hubieran abortado. Y empezó a decir tantas cosas. Y luego comienza a preguntarle a Dios. Y Dios le confirma y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los firmamentos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí los mares y les puse orden para que no se pasaran de ahí? Y comienza Dios a hacerle entender a Job, ¿dónde estabas tú? Yo soy el Dios que sostiene, yo soy el Dios que pone el firmamento. Y entonces Dios le aclara a Job, yo soy el Dios que tiene el control de todas las cosas. Entonces, al no tener conocimiento, nos llenamos de temor. Al no tener conocimiento, nos llenamos de duda, nos llenamos de afán, nos llenamos de ansiedad. Y comienzan a surgir eso que le decía anteriormente, enfermedades y tantas cosas que el ser humano pasa hoy en día. Pero es la oportunidad, es un mes tan trascendental donde usted debería de afirmar y hacer más fuerte esa conexión con Dios, donde usted no permita que un momento de emoción, un momento de ofrecimiento, porque es un mes donde el que no te llamaba te llamará, el que no estaba iba a estar contigo. Son fechas donde tienes tiempo de no ver a alguien y para poder complacer a ese alguien, cuidado, puedes hacer cosas que pueden desagradar a Dios. Ten mucho cuidado. Tú eres muy valioso para el Señor. Tú vales la sangre de Jesucristo. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres producto de la casualidad. Tú no fuiste el accidente. Tú no eres el que se le olvidó la pastilla a tu mamá y naciste tú. No, tú eres el diseño de Dios. Tú eres el propósito por el cual Cristo murió en la cruz. No hagas inválido ese sacrificio que Dios hizo. No permitas que sea en vano eso que hizo Cristo por ti. Aprovecha este tiempo. Guárdate para el Señor. Busca a Dios en todo momento. Dice Salmo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, sigue diciendo el Salmo, fueron alumbrados y nunca más su rostro fue avergonzado. Eso dice la palabra de Dios. Los que buscaron a Dios, los que miraron el rostro de Dios, los que fueron a ese encuentro con Dios. Dice, se les quitó todo temor, se les quitó todo aquello que producen las cosas temporales, pero que lo que produce las cosas eternas es paz y gozo, es seguridad. ¿Y cuánto lo necesita alguien esta mañana? Recibir a Cristo Jesús de Nazaret. Sé que ha sido tal vez un año para unos, un año bueno. Para otros ha sido un año muy doloroso, pérdida de un familiar.
Unos perdieron su empleo, otros están pasando un proceso de enfermedad. No para todos ha sido bien. Pero ¿qué tal si antes de que este año termine, tomamos la decisión nosotros de abandonarnos en los brazos del Señor? ¿Qué tal si nosotros en este terminar de este año, antes de que este año termine, determino hacer una cosa, decía el salmista, y he determinado una cosa: estar en tu santo templo todos los días y adorar y exaltar tu nombre y entregarte mi corazón minuto a minuto, día tras día? ¿Qué tal si determinamos esto? Para que si nosotros esperamos un 2025 diferente, ¿qué tal si nosotros hacemos algo diferente antes de que este año termine? ¿Qué tal si le rindo mi vida al Señor? ¿Qué tal si le entrego todo lo que soy, sin sombra, sin negación, sin nada que esconder? ¿Qué tal si le mostramos a Dios nuestra vida tal y como es esta mañana? Y le decimos: Señor, toma lo que soy. Mira, esta es mi condición. ¿Qué tal si usted esta mañana determina entregar su vida al Señor por completo y vivir para Él? ¿Qué tal, como dice la palabra, si fuimos creados para alabanza de su gloria? ¿Qué tal si alguien esta mañana determina entregarse al Señor en una ofrenda agradable para Él? Porque hay muchos días, tal vez tú dirás: pero si le entrego mi vida al Señor, no podré ir donde mi amigo a disfrutar. Pero si le entrego mi vida al Señor, entonces ya no voy a poder ir a aquel lugar donde me hacía sentir bien por un momento. Pero ¿por qué no cambiar un lugar que te producía alegría por un momento a cambiar por un lugar que te produce gozo por la eternidad? ¿Qué tal? Mira la diferencia que hay entre sentir alegría por un momento y sentir gozo perpetuo en tu vida. Amigo, vivimos un mes muy importante. Todos los días son importantes, pero es un mes también donde debemos de hacernos un autoexamen nosotros mismos y ver cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Qué tal si nosotros le preguntamos a Dios: ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Te has preguntado eso? Porque casi siempre nos afanamos en que qué piensa el vecino, en que qué piensa el familiar, en que qué piensa que él si hago tal cosa. Pero te has preguntado esta mañana: ¿qué piensa Dios de ti? ¿Será que Dios está pensando como pensaba como su siervo Job? Cuando llegó allá a preguntarle, le dice: ¿de dónde vienes? Le dijo a Satanás: vengo de rodear la tierra, le dice. Y le dice Dios: ¿y no has visto ahí por casualidad a mi siervo Job, que no hay hombre más íntegro como él en la faz de la tierra? ¡Wow! Yo no sé usted, pero yo quiero que Dios exprese esas palabras de mí. A mí me interesa qué piensa mi Creador. A mí me interesa qué piensa aquel que me diseñó. A mí me interesa qué piensa aquel que se tomó el tiempo para hacerme parte de eso eterno. ¿Qué tal si hoy, esta mañana, usted se pregunta: ¿qué piensa Dios de mi vida? ¿Cuál ha sido mi comportamiento? Vivimos un mes maravilloso, sí. Puede disfrutar con su familia, puede alegrarse con su familia, pero ¿hasta qué punto es alegría y hasta qué punto incurre en la desobediencia para con Dios? Acuérdese, todo me es lícito, dice la palabra, pero no todo nos conviene. A mí me conviene que Dios piense algo bueno de mí. Lo demás, usted puede hacer cualquier cosa, pero el que Dios lo permita, a que Él esté de acuerdo, hay una gran diferencia. Es muy diferente. Es muy diferente a que Dios permita que usted haga algo, a que Dios esté de acuerdo que usted lo haga. ¿Por qué le digo esto? Porque eso le pasó a Sansón. Dios permitió que Sansón siguiera pecando una y otra vez, pero Dios estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Sansón lo seguía haciendo porque pensaba que era normal para él. Pero para Dios nada se pasa desapercibido.
Y llegó el momento donde este Dios sabía que no estaba de acuerdo por la conducta de Sansón. Y permitió, ahí sí, permitió que Sansón fuera probado. Y lo primero que lo tocó fue que le quitó aquellas fuerzas en las cuales él pensaba que eran una herencia eterna, que eran un regalo, que no tenía que cumplir ninguna condición. ¿Hasta qué punto? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Podemos disfrutar de esa gracia? Sí, podemos disfrutar de esa gracia. Podemos disfrutar en libertad, pero no en libertinaje, que es muy diferente. Podemos nosotros caminar en esa gracia y ser partícipe de eso tan maravilloso que se llama Cristo en nosotros. Esa es la gracia. Es Él expresando ese reino maravilloso. Es eso. Dios no quiere que camines en afán. Dios no quiere que camines ahí con temores. Dios no quiere que camines ahí desvalorizándote. Dios no quiere que camines ahí dependiente de las cosas materiales. No, debemos depender de Él, de afirmar nuestra fe y entregar todo lo que somos al Señor. Nacimos para la alabanza de su gloria, así que todo lo que somos y lo que hacemos tiene que reflejar en nosotros esa alabanza y esa obediencia para con Él. Esta mañana es una mañana maravillosa. Es un mensaje de amor y de corrección para nosotros, porque Dios nos quiere entregar algo maravilloso. Dios quiere que nosotros seamos parte de eso eterno tan maravilloso. Si queremos nosotros un 2025 ver cosas diferentes, tenemos que empezar ya a hacernos un autoexamen y corregir esas cosas que realmente no hemos estado haciendo bien. ¿Por qué? Primero, porque no le hemos pedido al Espíritu Santo como realmente nos necesitamos. Pidamos al Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos va a dar la dirección, nos va a dar ese alumbramiento y ese conocimiento para que podamos terminar este año en victoria y comenzar un 2025 fortalecidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Creo que esta mañana he compartido un mensaje corto, pero de mucha reflexión. Y quiero orar por usted esta mañana. Permítame orar por usted. Usted que en algún momento verá este mensaje, no sé en qué momento. Pero le pido al Señor esta mañana con todo mi corazón. Ahora por la mañana yo le decía al Señor, para muchos es alegría. Para otros es una mamá que está pidiendo que su hijo vuelva a casa. Después de muchos años, porque un día el enemigo lo tomó y hoy ese muchacho está en las calles en drogadicción. Para una mamá no es la mejor Navidad. Para un papá no es la mejor Navidad cuando sabe que su hijo está en las calles y tiene meses de no verlo y poder compartir con él. Y yo le pedí al Señor con lloro, con clamor, que por favor, Señor, intervengas en esa vida. Porque es muy difícil. Es muy difícil. El muchacho que un día se fue, el enemigo lo tomó y hoy está en las calles. ¿Por qué le digo esto? Porque he sido parte de eso. No es que he estado en las calles, pero hemos estado ahí ayudando a estos muchachos. Ciertamente una vez me tocó, tomamos 12 muchachos, 12 jóvenes, 12 personas de las calles. Y los sentamos y los bañamos y les lavamos los pies y ungimos sus pies y clamamos al Señor para que Dios los libertara de eso. Algunos salieron, algunos se levantaron. De hecho, uno hoy es pastor. Un hombre que estuvo en las calles, que estuvo en la drogadicción. Y eso le pedí al Señor, para que esta Navidad sea diferente para esa mamá y para ese papá. Y yo quiero orar por esas madres y quiero orar también por usted, porque tal vez sí está pasando un proceso de enfermedad, no sé, pero le pido al Señor que intervenga en su vida y que este año lo termine diferente, que el Señor sea tu guardador, que el Señor alumbre tus pasos, que el Espíritu Santo de Dios te guíe y que te dé
la sabiduría para que tomes las mejores decisiones, para que seas direccionado y que seas corregido por la palabra. Y que venga a tu vida un nuevo pensamiento, que puedas entender y comprender la anchura, la profundidad, autoridad y poder de esa palabra. Que el Espíritu Santo te revele un nuevo tiempo para tu vida, para tu casa. Le pido al Señor que ponga un anillo de protección en tu matrimonio. Que el enemigo no tome ventaja de tus hijos. Que tus hijos sean guardados y protegidos de todo accidente, de toda enfermedad, de todo espíritu de venganza, de envidia, y que en tu casa gobierne la paz, el gozo del Señor. Que haya esperanza para unos que esta mañana se levantaron sin esperanza, que están esperando una respuesta, pero que la esperan en el Señor. Porque yo confío en esa palabra, que los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Le pido al Señor que te guarde, que te guíe, que te ayude a librar esa batalla que estás ahí. Y que Dios te dé la victoria, como aquel día nos entregó Cristo la victoria en la cruz del Calvario. Que el Señor me los bendiga y que nos acerque más a esa presencia cada día más. Ahí donde estás, le pido al Señor que te abrace con lazos de amor y que seas gobernado completamente por la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo te llene, te guarde, te afirme y seas bendecido en cada área de tu vida. Este es mi deseo, esta es mi oración que le pido al Señor. Que el Señor me los bendiga. Gracias por este hermoso y precioso día. Gracias por estar conectados en su programa Hacia la Intimidad con Dios. Bendiciones. Hemos escuchado su programa Hacia la Intimidad con Dios. Gracias por estar conectados. Hasta la próxima. Bendiciones.